Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en todas las naciones del mundo. Saludamos a todo el pueblo gentil, a todo el pueblo de Israel. Amamos al pueblo de Israel. Bendecimos a todo el pueblo cristiano, a los siervos y a las ovejas en todo el mundo. Estamos hoy nuevamente aquí para dar la enseñanza del día de hoy del ministerio del Israel celestial, Torah universal. Ya terminamos de dar los preliminares. Hoy iniciamos con la primera enseñanza del plan de redención. Es importante que sepamos para qué es ese plan. El plan de redención es para ser transformados, cambiados y perfeccionados como lo manda la palabra, y que estemos preparados para la venida del Mesías. Eso nos va a ayudar para no estar pendientes del Apocalipsis, porque lo del Apocalipsis es para toda aquella persona que no teme a Dios, no tiene a Dios en su corazón por medio de su Mesías Yeshua, no ha reconciliado con Él, que todavía no ha sido salvado su alma por medio de la confesión de pecados, su arrepentimiento. Entonces hoy la primera enseñanza, nos trae una gran respuesta. Hemos tenido una duda por años. ¿Por qué la humanidad cristiana no ha sido transformada por la palabra de Dios? Todos nos preguntamos, sabemos quiénes hemos estado en la religión durante 5, 10, 15, 20, 30 años. Pero hoy vamos a aprender cuál es el primer paso del plan de redención para empezar a ser perfeccionados, para que cambiemos, para que se haga realidad la palabra y el reino de Dios por medio de su Mesías Yeshua en nuestro corazón. El fundamento bíblico de hoy, posiblemente no nos va a dar tiempo terminar en esta enseñanza, será compartido en unas 2 o 3 enseñanzas porque es uno de los temas pilares del plan de Dios. Para el efecto, primero tenemos la respuesta en el capítulo 6, versículo 32 y 33 del libro del apóstol Mateo. Nos vamos a dar cuenta que ahí la palabra nos dice, por tanto, no os angustiéis el alma diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, se refieren a nosotros en la palabra de Dios, porque los gentiles dedican su vida detrás de todas estas cosas. Esto es muy importante. El primer grave error en que hemos caído por desconocimiento o ignorancia es de que toda la vida andamos buscando la comida, la bebida, el vestuario y todas nuestras necesidades humanas. Y ahora nos vamos a dar cuenta en esta enseñanza que Dios, por medio de su Mesías Yeshua, nos garantizó que no nos preocupemos de eso. Lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí en el versículo 33. Luego dice, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si ustedes se dan cuenta, en la religión y todas las iglesias, las congregaciones se dedican solo a estar orando por la gente para que cubra sus necesidades. O sea que desde los mismos siervos de Dios se cae en ese desconocimiento y una tácita desobediencia. Y la respuesta está en el versículo 33. Es un versículo tan sencillo, pero tan profundo para nuestra alma. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Ahí está la respuesta del Señor. ¿Por qué es que vivimos toda la vida pidiendo milagros? Hoy sobre eso se refiere esta enseñanza, el grave error que hemos cometido porque no nos han enseñado. No tenemos o no tienen la culpa las ovejas. Necesitan ser guiadas por personas que conozcan la palabra profunda de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Es arrepentirnos de todos nuestros errores, pecados, transgresiones, delitos, desobediencias de la palabra de nuestro Padre Celestial. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, recibir al Mesías Yeshua en nuestro corazón, ahí ya buscamos el reino. Luego dice, y su justicia. Ese es el grave error que durante 2000 años ha caído en la enseñanza todas las religiones cristianas en el mundo. No se nos ha enseñado la palabra de justicia. Hoy, el tema del día de hoy, el primer tema del plan de redención es la palabra de justicia y perfección, el alimento sólido, que hablaba el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Él decía, les he tenido que enseñar dar leche espiritual como a niños, porque todavía no son maduros, pero ahí acababa de venir el reino de Dios a la tierra por medio del Mesías Yeshua. Era justificable que se tuviera que predicar primero el reino de Dios. Y decía él, ¿por qué razón? Él mismo da la respuesta, ¿por qué razón no le daba la palabra de justicia, perfección o alimento sólido a todas las personas que se les daba la palabra del reino de Dios? Y era porque todavía eran niños espirituales. Todavía peleaban. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy del Mesías. Todo el mundo se peleaba por las religiones. Pues creo que ahora ha llegado el tiempo, el final de los tiempos, donde se tiene que dar con urgencia la palabra de perfección, de justicia, alimento sólido. Y esa es la enseñanza del día de hoy. Entonces, hoy podríamos hacernos la pregunta y la respuesta a la vez. Primero, hoy vamos a saber la respuesta de esa gran pregunta, ¿por qué no cambiamos los cristianos? ¿Por qué no cambian los pastores? ¿Por qué los mismos pastores, los siervos de Dios, viven en pleitos como mundanos, como inicuos? Porque no han conocido esta palabra de justicia. Si ustedes le preguntan a un siervo de Dios de la religión, ¿cuál es la palabra de justicia? ¿Cuál es la palabra de perfección? ¿Cuál es el alimento sólido? ¿Cuál es el plan de redención? No lo conocen. No lo conocen. Primero, porque por su desobediencia de seguir la religión y seguir la teología, Dios no se los ha revelado. Pablo dijo, en Gálatas 2 decía Pablo, yo ni por un momento me sujeté a las personas del templo para no perder la revelación de mi Padre Celestial. Esa es la desobediencia que hay hoy en día. Todos están sujetos al hombre, al sistema religioso del mundo, y no al Espíritu Santo y a nuestro Padre Celestial, y sujeto a la palabra de Él. En la teología
pregúntenle ustedes a todos los teólogos de diferente rango, a los que sean licenciados en teología, maestros en teología, que sean doctores en teología, pregúntenle si conocen el plan de redención. Pregúntenle si conocen la palabra de justicia y la palabra de perfección. Pregúntenle si conocen cuál es el alimento sólido. Pregúntenles por qué es que el cristiano no cambia. Ya llevamos 2000 años de que vino el Mesías Yeshua. Y la humanidad, el pueblo cristiano no ha cambiado. Y por eso mucha gente no se acerca al Señor por medio de su Mesías Yeshua, porque los cristianos somos iguales o peores que el mundo. No cambiamos, pero no tenemos nosotros la culpa. Pero tampoco no por eso debemos ser irresponsables. Debemos de buscar esa palabra. Pues hoy la gran bendición es que el Señor nos ha revelado el plan de redención y por eso ha nacido este ministerio, Torah Universal, para dar todo el plan de redención. Y ahí va a estar la respuesta a todo el desconocimiento que hemos tenido durante años. Mucha gente nace cristianos, crecen cristianos, se desarrollan cristianos y mueren como cristianos sin cambiar, sin ser transformados. Eso no es por fuerza del hombre, es por el conocimiento de la palabra de Dios. La Torah Universal. La Torah Universal es lo mismo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, son uno solo. Porque cuando vino el Mesías Yeshua, Él nunca predicó con el Nuevo Testamento. Él dijo, yo soy la Torah viviente. Él dijo, yo soy el Verbo. Él es la Torah. Entonces, nadie puede conocer la palabra de justicia, de perfección y alimento sólido, que es la que transforma, si no cree y no acepta que la Torah es la única palabra que dejó Dios en el monte Sinaí y su Mesías Yeshua, la palabra en Jerusalén, que es la interpretación de la Torah. Ese es el primer paso. Vamos a dar una enseñanza muy profunda de eso, para que se den cuenta por qué es que no somos cambiados ni transformados por la palabra. Entonces, hoy principiamos con esta enseñanza. Ahora, ¿dónde está ese fundamento de la palabra de justicia, de palabra de perfección y palabra de alimento sólido? Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7. Vamos a dar el contexto, leyendo la palabra, para no dar palabras que no salieron de la boca del Señor. Por eso dice Él, la primera enseñanza que di es, en tu boca he puesto la palabra. Porque así le dijo Dios a Moisés y así nos dice a todos los siervos de Él. No podemos poner palabras que Dios no ha dicho. Entonces, empezamos con el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y dice así, en el nombre de Yeshua el Mesías, dice, y fue el Mashiach quien en los días de su carne ofreció oraciones y plegarias con fuerte clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte. Y fue oído a causa del temor reverente que tenía hacia el Eterno. Estamos dando a conocer el contexto para ya entrar en el texto del día de hoy. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia.
Guarden esa palabra, digan en su corazón obediencia. Él aprendió por la obediencia. Entonces, luego indica, y habiendo sido perfeccionado. Vean, aquí es donde el Señor nos va a dar la palabra de perfección. Y habiendo sido perfeccionado, Mesías Yeshua, cuando vino a la tierra, Él era igual que uno de nosotros, con emociones, pasiones, sentimientos, tristezas, dolores, debilidades. Él era una persona como nosotros. Nació del vientre de la Virgen Miriam, que en en la religión le dicen María, pero su nombre en hebreo es Miriam y su padre es Joseph. Entonces, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Padre de eterna salvación. Él, para poder interceder ante nosotros, ante el trono celestial de nuestro Padre, del Abba, Él primero fue perfeccionado. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros, con todo el sufrimiento que hemos tenido, de acuerdo a la edad que tengamos, adulta, joven o ancianos, ya debimos haber aprendido por el sufrimiento, por lo que hemos padecido en la vida. Ahora podemos ver un secreto ahí. Los padecimientos que tenemos en la tierra, en diferentes niveles, de acuerdo al plan de Dios en cada alma, tiene un propósito santo, un propósito kadosh, que es que debemos de padecer para aprender la obediencia. La tristeza, la enfermedad, la pobreza, el dolor, el caos, el sufrimiento, la violencia, todo lo que hemos sufrido es una forma en que se nos abra la conciencia. No es para hacernos daño de parte de nuestro Padre Celestial. En Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Las que conforme a su propósito somos llamados hijos de Dios. Eso lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, 28. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros primero tenemos que aprender que el padecimiento del sufrimiento tiene un propósito santo, glorioso, en la palabra de Dios. Es para que se nos abra la conciencia. A veces somos tan duros, de dura cerviz, que entre más nos viene el sufrimiento, más nos nace la maldad. Del lugar de que se nos abra la conciencia y nos demos cuenta y demos una vuelta de 180 grados para regresar al reino de Dios. Entonces, ese es el primer secreto que hay. Y eso lo vemos en el Yeshua Mesías, Cristo Jesús, como se le llama en la religión. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Padre de eterna salvación para todos los que se sujetan a su autoridad. Aquí hay otro secreto. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no nos viene la bendición que Dios ofreció en su sagrada Torá? ¿Por qué no nos viene esa gran bendición? No nos debe faltar nada. Y no debemos de estar ayunando y orando para pedir comida. Eso viene por añadidura. Pero tenemos que cumplir con esto. Por medio de la obediencia y por lo que padecemos, Dios nos va perfeccionando por medio del Espíritu Santo y su Mesías Yeshua. ¿Por qué no obra el Espíritu Santo en nosotros? Han tomado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, como que fuera un circo.
El Espíritu Santo no lo dejó nuestro Padre Celestial en la tierra para que la gente se revuelque, se brinque, exalte, grite, llore y haga un montón de espectáculos públicos dentro de las congregaciones religiosas. El Espíritu Santo, cuando demos la palabra profundidad, el Espíritu Santo fundamentalmente lo dejó el Mesías Yeshua para llevarnos a toda verdad. ¿Y por qué seguimos leyendo la palabra que el hombre ha cambiado? Si tuviéramos el Espíritu Santo, nos daría sed y hambre de buscar la palabra que dejó nuestro Yeshua, el Mesías, en su pueblo santo de Israel. ¿Por qué buscamos la palabra de la religión? Si sabemos que esa palabra está adulterada. Entonces, obviando eso, tenemos que buscar la palabra. El Espíritu Santo dice que nos lleva a toda verdad. Número 2, el Espíritu Santo es que dice que nos lo dejó el Mesías Yeshua para discernir entre el bien y el mal. Entonces, es el Espíritu Santo, no es con nuestra mente, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro sacrificio que vamos a cambiar. Ahora que vamos a conocer el plan de Dios, y hoy es el primer punto, si vamos haciendo rema esa palabra en nuestra vida, aplicándola, se van a dar cuenta que va a haber transformación en cada persona. Va a ser palabra de perfección y de justicia en cada persona y alimento sólido. Aquí hay algo muy importante. Hoy está de moda que hay gente que dice que el licor no es malo, los vicios no son malos, esto y el otro. Y cae en las actitudes del mundo. Pero el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Y son siervos de Dios los que están cayendo en eso. No hay necesidad de uno hacer esfuerzos para cambiar. Simplemente una señal de alguien que tiene el Espíritu Santo es que ya no le da ganas de los vicios. No es porque lo regañe su pastor, lo regañe su líder, lo regañe quien sea en la religión, no. Es porque el Espíritu Santo le llena ese vacío y la persona ya no le haya gracia a los vicios. Pero hoy estamos viendo en las redes sociales que hay siervos de Dios que están cayendo en las mismas actitudes del mundo, de los vicios. Ya no tienen ni siquiera pena, ni vergüenza, ni temor a Dios, que lo hacen a Dios. No estoy hablando a la religión, que lo hacen ya en la vida pública. Pero hoy le digo a esas personas, siervos de Dios, que es porque no tienen el Espíritu Santo, no conocen esta palabra. A pesar de que son siervos de Dios, no conocen el plan de redención. Y por eso, como no lo cumplen, entonces no obra el Espíritu Santo en su alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, en su intelecto, en su libre albedrío, en su voluntad. A eso se debe. Entonces, continuando dice, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote. ¿Quién? El Mesías Yeshua. Sumo sacerdote, porque él no era pastor. La religión le puso pastor. Porque la religión, cuando el Imperio Romano se apropió del plan de Dios y usurpó el lugar del pueblo de Dios, pues ellos también cambiaron palabras, cambiaron términos, fundamentos, doctrinas y todo, crearon una serie de doctrinas para poder cumplir los planes de ellos, no los de Dios. Pero el Mesías Yeshua era Cohen Gadol. Cohen Gadol quiere decir sumo sacerdote, en el orden de Melquisedec. Entonces, él fue proclamado por Dios. ¿Por qué? Por su obediencia y por lo que padeció. Él fue perfeccionado.
Y así nosotros vamos a ser perfeccionados, porque a Él lo tenemos dentro del corazón. No es una relación, es otro término que nos ha alejado del poder de Dios, porque a la gente le han enseñado en la religión que el Mesías Yahshua, Cristo Jesús de Nazaret, es una relación con Él. Pero como vamos a enseñar en este plan de redención, Él no es ninguna relación. Es una fusión con Él. Fusión y una conexión. Fusión es que Él está fundido en nuestra alma con nosotros. Está unido. En nuestra alma está el espíritu de Mesías Yahshua, el espíritu del Abba Kadosh, del Padre Celestial, y el Espíritu Santo. En uno solo, no hay Trinidad. Es uno solo. Entonces, ese es otro paso que debemos conocer. Que Él no es relación con nosotros. Él no está fuera. Él dejó su espíritu dentro de nosotros. La misma palabra dice en el Nuevo Testamento que cuando en el libro de Juan, que en el capítulo 6, que cuando él se fue, 16, cuando Él se fue, Él dejó al Espíritu Santo, pero Él siempre repetía: Padre, tú y yo somos unos solos, para que nosotros seamos unos solos con las personas. Para que nosotros, decía Él, estemos los tres, tú y yo y el Espíritu Santo en ellos. Entonces es una fusión, una ejad. El término, cuando demos esa enseñanza, es una ejad. Ejad no es unidad. Yo puedo ser una unidad con un equipo de fútbol, unidad con una persona, unidad con un amigo. Es unicidad. Unicidad. Unicidad es más que unidad. Entonces somos uno solo. Eso quiere decir unicidad. Somos uno solo con el Padre, uno solo con el Hijo y uno solo con el Espíritu Santo. Ellos tres son uno solo. Y están dentro de nosotros. Esos son los primeros fundamentos y secretos, misterios que debemos ir conociendo de la Sagrada Torá, que les decía que es unidad el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser la Torá, el Nuevo Testamento va a ser la Torá? Pues cuando leemos en el libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 10, versículo 8, leemos que dijo el Mesías Yahshua, dijo cuando hizo el pacto: yo haré un pacto, dijo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en los últimos tiempos, dice, las personas buscarán quien les enseñe, pero no encontrarán quien les enseñe, ya no habrá, porque la religión se acaba. Según lo dice Él, no lo digo yo, ¿verdad? Porque Él dice, ya no habrá quien les enseñe. ¿Por qué? Dice, porque yo les pondré mi ley. Acá en el Código Real, o sea, el Brit Hadashah, o Sefer Katán, o Pacto Renovado, o como ustedes le llaman en la religión Nuevo Testamento, dice Él, les escribiré mi Torah en su corazón. No dice la Reina Valera, no dice Dios habla hoy, no dice todas las versiones que hay. Respetamos todas las versiones, pero nos ha alejado de Dios porque esa no es la palabra original de Dios. Hay muchos cambios, ¿verdad? No vamos a entrar en eso porque lo que queremos es que aprendan lo que Dios dejó. Entonces, ustedes se darán cuenta que en el nuevo pacto que el Mesías Yahshua hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel, Él dijo,
Ya no habrá quien les enseñe, porque yo les escribiré mi Torah, mi ley, en su corazón y se los pondré en su mente. Entonces, ¿qué dijo el Nuevo Testamento? No. ¿Dijo el Código Real? No. Sefer Catán, no. Brit Kadashá, no. Pacto renovado, no, que es todo lo mismo, el Nuevo Testamento. Él no dijo eso, él dijo mi Torah. Entonces está confirmando que la Torah es una sola con el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Además dijo él, cuando leemos en Romanos 3, dice que él no vino a anular la ley, él vino a cumplirla. Yo no vine a abrogar la ley, dice, yo vine a cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? La Torah. No dice a cambiarla, no dice transformarla, no. Íntegramente él la vino a cumplir, sin quitarle absolutamente nada. Lo único que fue cambiado de la Torah, pero eso por su propio peso espiritual, se transformó porque antes se hacían sacrificios en el templo. Había templo de Jerusalén, estaban los sacerdotes levitas, los sacerdotes arónicos, y cuando vino el Mesías Yeshua, él dijo, ese templo que lo hicieron en 40 años, yo lo destruiré y lo levantaré en 3 días. ¿A qué se refería él? Que desaparecía todo lo que era el pacto o sacrificio de animales, porque él era el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo, no solo el pecado voluntario, sino también el involuntario, no solo el involuntario, sino también el pecado voluntario, el pecado de muerte. Eso sí se quitó de la Torah, pero es porque él vino a ser el Cordero. Entonces ya no hubo templo de Jerusalén, fue permitido por él para que fuera destruido. Ya no hubo sacerdotes arónicos ni sacerdotes levitas hasta ahora que se levante el tercer templo. Entonces, eso sí fue omitido, todo el pacto anterior de sacrificios. Pero de ahí, todo lo que es la Torah, que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están vigentes. Son uno solo. Bueno, continuando aquí dice, y fue proclamado por Dios Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote, no pastor, sino sumo sacerdote, por la palabra dicha de Melquisedec. O sea, ¿cómo se llama? Por el mismo sacerdocio eterno de Melquisedec. O muchos dicen Melquisedec o Melquisedec, que es el rey de justicia, rey de Salem. Ahí hay otro misterio. Si el sacerdote del Mesías Yeshua, Cristo Jesús de Nazaret, que es el mismo, si él, Dios lo ordenó, sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, por la palabra Melquisedec, y la palabra Melquisedec quiere decir rey de justicia, quiere decir que a lo que vino el Mesías Yeshua es a darnos la palabra de justicia, de perfección y alimento sólido para que nosotros seamos transformados, perfeccionados y estemos preparados para la gran redención cuando Él venga. Aquí hay algo muy delicado que se está dando hoy en la religión. Todo mundo está preocupado por el libro del Apocalipsis. Pero en una forma muy sencilla les voy a indicar esto. Cuando alguien va a una guerra, saben que hay rumores de guerra, ¿qué hace la persona? Estar totalmente con paranoia y esquizofrenia sobre eso todo el tiempo, soñando y soñando y soñando y soñando, o se prepara para que haya paz y se logre la paz. Mesías Yeshua es Shalom, paz. ¿Por qué no nos preparamos y nos preparamos con el plan de redención, la palabra de justicia, la palabra de redención,
con el alimento sólido. ¿Por qué no están preocupados la religión por eso y todos los siervos de la religión? ¿Por qué todo el mundo está preparado, está con esquizofrenia y paranoia con lo de Apocalipsis? Eso no es para los que buscan a Dios, que piden perdón, se arrepienten y buscan su rostro, le temen, le aman, aman al prójimo. Eso es para las personas que ahí indica, para todas las personas que han hecho maldad sobre años, siglos. Por ejemplo, los que mataron a los profetas del pueblo de Dios, los que mataron a los apóstoles, los que mataron al pueblo de Dios, destruyeron Israel. Para ahí hay venganza, pero eso es para ellos. ¿Por qué vamos a estar preocupados nosotros con eso? Si nosotros buscamos a Dios, le tememos, con temor reverente y sagrado, le amamos, ¿por qué voy a estar yo preocupado en el Apocalipsis? Eso no es para nosotros. Y el pueblo de Dios hoy tiene ocupada la mente en eso. Bueno, luego dice, acerca de los cuales tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para recibir la palabra. Aquí está por qué la persona no cambia. Pero no vamos a echarle la culpa a las ovejas, sino a los siervos de Dios que tienen una gran responsabilidad ante las ovejas. Y no se han preocupado de la palabra de justicia. Y dice aquí, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para recibir la palabra. Van 2000 años de que vino el Mesías y la religión no ha sido capaz de enseñar la palabra de justicia. La palabra de perfección, el alimento sólido para que la persona sea transformada, perfeccionada, rectificada su alma y por medio de esa rectificación de la humanidad se rectifique la creación de Dios y vivamos en una plenitud. Han sido tardos, van 2000 años. La teología no ha sido capaz de saber cuál es el plan de redención, porque Dios no se lo va a dar a la teología. Pablo dijo, todo lo que yo era, Pablo era juez, era un erudito, era un sabio, era juez, doctor en la Torá, era rabino, era escriba. Pablo era un erudito. Sin embargo, él dijo, todo lo que yo era, lo he tirado por basura, lo he tirado como basura para recibir la revelación de mi Padre. Todo aquel que usa la ciencia para conocer a Dios, con el perdón de ellos, pero nunca van a poder conocer a Dios. O todo aquel que lo quiere conocer por medio de la filosofía, Sócrates, Aristóteles, Platón. Nadie de ellos pudo conocer a Dios y saber quién es Dios. Los mejores filósofos de la era griega. Luego en la religión tampoco. Estudian una cantidad de años, entregan su vida al estudio ahí y sin embargo no han podido descubrir cuál es el plan de redención. No han podido conocer a Dios. Pero no es porque yo lo diga, sino en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 24 en adelante, dice que Dios escondió de los sabios la sabiduría divina. Y dice que entonteció a los sabios y le reveló esa palabra a los simples. O sea que el que se haga sabio en lo divino, no estoy hablando en la ciencia es una gran bendición de Dios aprender la ciencia, la tecnología, pero estoy hablando para conocer a Dios, para que Dios haga la obra en uno. Dios escondió los misterios, la palabra, a todos los sabios,
Todo aquel que tiene un montón de doctorados como ciencia, lo felicito, es una gran bendición, pero nunca va a conocer a Dios por medio de la ciencia, la tecnología, la teología, nunca. Tiene que sacar todo, vaciarse como Pablo. Y así como fui yo mandado a ser vaciado de mi profesión de abogado, constitucionalista y penalista. Fui vaciado, olvidarme de la ciencia para que entrara el conocimiento de Dios. Y es la revelación del plan de redención. Si no, tal vez el Señor no hubiera tenido misericordia de revelar el plan de redención para algo en este tiempo. Yo no soy nadie, soy nada ante Dios y ante todas las personas, soy nada. Ya eso le plació a Dios, darme la revelación del plan de redención. Vean lo muy duro que es el Señor en esta palabra, dice, porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar las cosas y estar ya aptos para ser maestros. Hoy nos está hablando Dios a todos los siervos, a todos los teólogos. No le está diciendo reciban más doctorados, porque yo no les voy a abrir el entendimiento del corazón, ni les voy a revelar mis misterios ni mis secretos, hasta que ustedes busquen la palabra que yo dejé en la tierra para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil. Entonces nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra de justicia, la palabra de perfección, el alimento sólido. Y estar ya aptos para ser maestros. Todos los siervos de Dios ya deberían de ser maestros. El Mesías Yeshua, aparte de ser sacerdotes, sumo sacerdote, Cohen Gadol, en el orden de Melquisedec, rey de Salem y de justicia, rey de paz y de justicia, él era maestro, él era Ribi, pero él estudió con los profetas. En el monte Carmelo, en el monte Hebrón, en el monte Horeb, ahí estaban los profetas encerrados en las cuevas y preparaban a toda la gente que Dios les mandaba. Yeshua fue preparado desde niño. Y se cree que cuando él desapareció de los 12 a los 33 años, él estuvo preparándose, pero no en universidades científicas, no en universidades filosóficas, que habían muchas en ese tiempo, porque estaba en su apogeo la filosofía en el mundo, empezando por Grecia. Entonces, él se preparó con los profetas, ¿verdad? Con los esenios en las cuevas. Luego dice, con sabiduría, por supuesto, sabiduría divina, no sabiduría de hombre, pero aún tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torá. Aquí está esto, bien pero bien profundo, que nos despierte la conciencia hoy. Vean esto tan profundo, que si ustedes lo disciernen con el Espíritu, se van a dar cuenta lo profundo que es lo que está diciendo el Señor aquí en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Pero aún, eso se lo está diciendo a los que todavía no tienen el conocimiento de la palabra de perfección. Podría decirse a toda la religión, a todos los cristianos en el mundo le está hablando hoy Dios. No solo a lo de las redes, a todos los cristianos en el mundo le dice, pero aún tenéis necesidad. Es una necesidad que la gente tiene de buscar solo la leche, mire, de que alguien os enseñe otra vez, cada año, 5, 10, 15,
20, 30 años de ser cristianos, evangélicos o adventistas o pentecostales, de todas las religiones, todas las divisiones que hay en la religión. Alguien nos enseña otra vez las cosas básicas de la Torah. Mire qué triste lo que el Señor nos dice aquí en la palabra, pero nos está despertando la conciencia. Todavía tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torah. Si yo hablo con todos los siervos, aún tengan 3 doctorados, 5 doctorados, licenciaturas, maestrías en teología, en divinidad, ellos siguen aprendiendo y aprendiendo en las universidades donde dan teología todos los principios básicos de la Torah, y de ahí no salen. Por eso ellos no cambian y ni cambian sus ovejas. Pero lo más delicado es que tienen una gran responsabilidad con sus ovejas, porque esas almas se pierden. El que no cumple con el plan de redención se pierde. Y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios, tal con la enseñanza que ya les di, que la salvación, la redención y la vida eterna se pierden. Indudablemente que ellos en la religión van a contradecir, pero la palabra de Dios, que la contradiga quien la quiera contradecir, pero es de Él. ¿Y que le contradigan a Dios? No a uno, porque uno solo es enviado a dar la palabra conforme a la palabra que Él dejó en Israel y en Jerusalén. Entonces, que le contradigan a Dios. Los que se engañan son ellos, pero lo más grave y delicado es que engañan y exponen el alma de sus ovejas en cada congregación de la religión. Y eso sí es delicado, porque esas almas se las va a cobrar Dios. Cuando venga el Mesías y sean juzgados, se las va a cobrar Dios por no haberles enseñado lo que les ayudaba a que cumplieran con el plan de redención. ¿Cuáles son las cosas básicas? Aquí se los vamos a enseñar en esta enseñanza. Dice, precisando todavía de leche y no alimento sólido. Precisando de leche y no de alimento sólido. O sea que durante 2000 años se nos ha dado a todos, cuando hemos estado en la religión, yo estuve 25 años en la religión, y en los 25 años solo se me dio leche espiritual. Yo decía, mi alma exigía, mi alma tenía sed y hambre de la palabra profunda de Dios. Decía que aquí ha de haber algo más, no puede ser que en 25 años yo sienta ese vacío. No cambio, yo en 25 años no cambié en la religión. A escondidas cometía pecados como cometen muchos cristianos. Porque el Espíritu Santo no hace la obra en uno, porque uno no aprende la palabra que es de justicia. La palabra tiene poder. Y cuando le despierta la conciencia, el Espíritu Santo obra, porque ya hay luz, no hay oscuridad en el corazón de uno. En la religión se mantiene el corazón de uno lleno de oscuridad. Si no, pregúntense ustedes por qué muchos pastores se están suicidando. Hay suicidios de pastores. Hay suicidios de personas evangélicas, cristianas evangélicas. Hay delitos de inmoralidad sexual en los siervos de Dios. Unos están siendo juzgados, otros no. Y en la religión oficial que estuvo en el Imperio Humano también, cuánta perversión sexual, inmoralidad sexual hay contra niños, contra jóvenes, y nunca se les ha hecho justicia. Pero es por esto, porque se nos ha dado solo leche en la religión durante varios siglos. Podríamos hablar 20 siglos o 2000 años.
Pero llegó el tiempo de recibir esta palabra. Dice, porque todo el que participa de la leche no tiene la suficiente capacidad para enseñar la palabra de justicia, porque es niño. Aquí está la respuesta, ¿por qué Dios no le revela el plan de justicia, de redención, de perfección a todos los siervos de la religión? Lo dice la palabra. Dice, porque todo el que participa de la leche espiritual, como niño espiritual, religioso, como decía Pablo, todos pelean, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, del Mesías, yo soy de Pablo, yo soy de tal apóstol, yo soy de Pedro, yo soy de tal. Por eso Pablo en ese tiempo no les reveló el plan de redención, porque tenían que salir de esa leche, aprender la leche, pero ya se ha dado leche espiritual durante 2000 años. Por eso el pueblo cristiano está en declive. En el 2021, el 23 de marzo, Sid Gallup, una de las empresas de encuestas más prestigiosas del mundo, publicó que de 2.400 millones de cristianos en el mundo, desde el año 80 hasta el año 17, en todo este tiempo bajó al 47%, 1.128 millones. O sea que si nos damos cuenta, bajó casi a la mitad la cantidad de cristianos, 1.128 millones. La gente se está yendo de la religión. Ahora, este ministerio ha sido enviado al mundo para que se rescate el cristianismo, se rescate la fe cristiana, se rescate la fe en Dios. Todo cristiano se va de la religión porque dice tanto año yo no puedo cambiar, no soy bendecido. El único que es bendecido son los siervos de Dios, ellos sí tienen avión y tienen de todo, pero las ovejas no son bendecidos. Es por eso. Primero buscad el reino de Dios, ya lo buscaron, ya tienen al Mesías en su corazón. Ahora, y su justicia es lo que les estamos dando. Esta es la palabra de justicia. Y para terminar esta enseñanza el día de hoy, dicen, porque todo el que participa de la leche espiritual no tiene la suficiente capacidad. O sea, hoy le está diciendo el Mesías Yeshua, por medio del código real, Sefer Catán, o sea, el pacto renovado, Nuevo Testamento, según el nombre que le ha dado la religión, dice que no tiene suficiente capacidad para enseñar. Hoy se lo está diciendo el Padre Celestial por medio de su Hijo amado con su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13. No estoy inventando yo las palabras. ¿Y por qué no es capaz de enseñar la palabra de justicia? Porque es niño. Miren con qué sinceridad hoy el Mesías Yeshua, por medio de su sagrada Torah, que él le dio la interpretación a los 12 apóstoles, él está diciendo, el que solo toma leche espiritual no es capaz de enseñar. ¿Por qué? Porque es niño espiritual. Aquí hay un misterio. Esta es la respuesta por qué tanto siervo de Dios pelea como niño berrinchudo en las redes sociales contra otros siervos. Hoy se dan cuenta que hay un motivo. No tienen el Espíritu Santo. No lo tienen. Si lo tuvieran, el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad, porque el Espíritu Santo no se sujeta a la religión, ni al sistema religioso del mundo. El Espíritu Santo los llevaría con una fuerza, una sed y una hambre insaciable a buscar la verdad de Dios en el pueblo santo de Israel. Entonces, para terminar, que es la segunda enseñanza que vamos a dar,
la redención número 2, este es el tema redención número 1. Ahora para la siguiente, que es redención número 2, les adelantamos. ¿Cuál es la leche espiritual? No es nada más y nada menos que el Evangelio. El Evangelio creado por la religión. Nos han entretenido con el Evangelio, que es muy importante, como lo vamos a enseñar en la siguiente clase, en redención número 2. El Evangelio es muy importante porque es cuando conoce uno el reino de Dios y el Mesías Yeshua entra al corazón. Pero el Evangelio no fue para transformar la humanidad, rectificar las almas, rectificar la creación del mundo. El Evangelio, tal como lo vamos a enseñar en la siguiente enseñanza, en la siguiente clase, es solo para conocer el reino de Dios. Y ahí sí, se reciben milagros, se piden milagros, imposición de manos, resurrección de muertos. Van a ver todo lo que es el Evangelio, que es la leche espiritual. A muchos les va a doler esto tal vez en el corazón porque están muy apegados a la religión. Pero aquí lo está diciendo el Padre Celestial por medio de su Hijo amado. Él le reveló a los apóstoles y al apóstol Pablo que la leche espiritual es el Evangelio. Si no salimos del Evangelio, a los que ya conocimos el reino de Dios, y damos el siguiente paso en el nivel espiritual de nuestra conciencia y de nuestra alma, no vamos a ser transformados, perfeccionados, redimidos y que seamos llenos de alimento sólido para que venga toda la bendición de Dios, toda la que Él prometió. En dos palabras, ¿qué quiere decir la palabra de justicia? Volver al Edén celestial, volver al Adán, al primer Adán, con una conciencia antes de que él pecara con Eva. Eso es la palabra de justicia. Volver al nivel, el estado de conciencia, el nivel espiritual que Dios nos vino a dar por medio de su Hijo amado Yeshua el Mesías, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en el madero del Gólgota, para que nosotros con la ayuda de Él, con el Espíritu de Él dentro de nuestro corazón, el Espíritu del Abba, del Padre, del Akadosh Baruj Hu, del Santísimo bendito sea Él, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nosotros podamos ser cambiados, transformados con esta palabra. Damos muchas gracias el día de hoy por su atención. Por favor, en el nombre de Yeshua el Mesías, Cristo Jesús de Nazaret, si esta enseñanza le bendijo su alma para el despertar espiritual en todo el mundo del pueblo cristiano y rescatar el pueblo cristiano en todo el mundo, por favor comparta esta enseñanza con todas las personas que conozca, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, con todas las personas que conozca. Por favor, si esta enseñanza le bendice su alma, porque le está abriendo su conciencia y lo está elevando de nivel, le está abriendo sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su entendimiento del corazón, le ruego que nos regale un like para que pueda darse a conocer este misterio en todo el mundo. Entonces, y que se suscriba. Suscríbase para que usted pueda recibir la notificación de cada enseñanza. La segunda enseñanza del plan de redención se enseña en este mismo día, va a ser grabada para poderla enviar al mundo. Así es de que muchas gracias, que el eterno Dios y Yeshua el Mesías, nuestro Redentor, los bendiga grande y poderosamente. Muchas gracias. Bendiciones.